Padre de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes mandándoles otro mensaje acerca de lo que habla Hebreos, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Nos habla acerca del sacerdocio. En aquellos tiempos los sacerdotes, la función de ellos era matar la ofrenda, hacían el sacrificio, la ofrenda que llevaban por el pecado. Entonces ellos mataban la ofrenda si cualquier pecado que tú hacías, si tenías dinero o eras una persona rica, llevabas un buen animal por tus pecados, lo mataban, entonces ya eso te santificaba. Pero ahora ya todo eso ya se terminó. Ya estamos en el nuevo pacto de 2000 años para acá. Hace 2020 años. 2020 años que se terminó el sacerdocio. ¿Sí? El sacerdocio ya no puede continuar, porque el sacerdocio no pudo hacer perfectos a los que se santificaban por medio de la sangre de los toros, de los machos cabríos. No los pudo hacer perfectos. Pero Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Él, hizo perfecto todo. Fue perfecto. Entonces, por eso nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Pero no quiere decir este pacto que es el mandamiento de los mandamientos de la ley de Dios. No, eso no tiene que ver nada acerca de esto. Este pacto era el sacrificio que se hacía en aquellos tiempos para que la gente fuera perdonada. Los sacerdotes hacían esos sacrificios y la persona era santificada. Pero ahora ya no. Ya mi Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre, para santificarnos y hacernos perfectos delante de Dios. Si lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces de eso te habla el capítulo 7, ahí donde empieza el sacerdocio de Melquisedec, y luego empieza Jesús semejante a Melquisedec. Dice el capítulo 7, versículo 11, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Entonces, esta ley no cambió nada, no hizo perfectos a la gente. Al contrario, ellos pecaban y pecaban más, pero ya era imposible que fueran santificados delante de los ojos de Dios. Entonces, por eso Dios mandó a su Hijo, y Él dio su vida por rescate a nosotros para salvarnos del infierno, de la muerte, para que no muriéramos eternamente. Es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Entonces, en estos tiempos ya no debe de haber sacerdotes. Por eso yo quiero que tú leas, porque yo no tengo tiempo, hermano, de leerlo todo, pero que tú leas Hebreos capítulo 7 completo, capítulo 8 completo, capítulo 9 completo y capítulo 10 completo. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo, porque el capítulo 9, o bueno, dice el capítulo 8, versículo 6, dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, eso es lo que yo te digo. Ya ese pacto ya desapareció, porque mi Señor Jesucristo derramó su gloriosa sangre por nosotros. Nosotros ya no tenemos que ir a ningún sacerdote para que el sacerdote mate la ofrenda que nosotros llevamos por nuestros pecados y derrame la sangre. Ya no. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya no más derramamiento de sangre. Ninguna sangre de ningún animal te va a perdonar los pecados. Ya no te va a hacer limpio jamás. ¿Sí? Así es que nosotros ya no vivimos bajo esa ley, sino ahora vivimos bajo la gracia, porque así le plació a nuestro Padre salvarnos. Cristo dio la vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Entonces sigue diciendo el capítulo 9, dice, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. ¿Sí? Entonces sigue diciendo el capítulo 11, el 13, dice, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpios por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, y sigue diciendo, dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? Esa ley. Dice, y sigue diciendo, dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Por eso te digo, la esperanza de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él viene. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, nos bautizamos en su nombre, inmediatamente vamos a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y entonces esa es la promesa de vida eterna. Dice, aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Entonces nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. Entonces dice en el capítulo 10, le leí parte del 7, del 8 y del 9, y ahorita porque no puedo leérselos todos. Dice, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades.
Pero por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. ¿Sí? Dice, y más adelante en el capítulo dice, aquí tienes, he venido a hacer tu voluntad, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, dice Cristo. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces lo mismo, los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Mm? Tú vas a la misa, oyes la misa, sales, y así sea todos los días, nunca te van a quitar los pecados. Si no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, porque Él derramó su gloriosa sangre, y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a misa y digas tú, Dios me ha perdonado mis pecados? Cuando ¿qué animal llevas tú para ofrecer? Ahora eso ya quedó obsoleto. ¿Eh? Ya ese primer pacto ya se terminó. Ahorita lo que tienen que haber es pastores que prediquen la palabra, ya no sacerdotes, porque la función del sacerdote en aquellos tiempos era ofrecer animales, sacrificar animales para que la persona pudiera ser perdonada por sus pecados. Si pecaba y no llevaba un animal al sacerdote, para que el sacerdote lo sacrificara al animal y derramara la sangre, ese hombre no iba a tener perdón de sus pecados. Pero ahora ya nosotros ya no necesitamos eso, porque Cristo derramó su sangre para siempre, ¿sí? Y nuestros pecados serán borrados por medio de su sangre. Porque dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta otro sacrificio. Ya Cristo murió por ti en la cruz. Ya derramó su sangre. Ya no necesitas otro sacrificio. Solamente recibirlo a Él como tu Señor y Salvador de tu vida, obedecerlo a Él, obedecer su evangelio y apartarte de todo mal y seguir el camino del bien, el camino de paz, un camino de amor. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, cuando a Cristo le abrieron el costado, entonces se abrió el velo del templo. ¿Sí? Entonces, para entrar, eso significa para entrar nosotros al lugar santísimo, por medio de su sangre. Fíjate cómo Dios nos da a entender su palabra. Por eso dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y sigue diciendo, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
Y sigue diciendo, después de recibir el conocimiento de la verdad, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Imagínate tú, cuánto mayor castigo tiene la gente. Si con la ley de Moisés, dice, cuando había 2 o 3 testigos, moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado el Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados, dice, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Entonces dice, así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. ¿Y qué Él nos ha prometido? ¿Qué nos ha prometido Dios? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna nos ha prometido. ¿Y cómo vamos a recibir esa vida eterna? Por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por nadie más. Así es que, hermanos, para que puedan entender mejor esto que yo les estoy diciendo, primero tienen que ir a oración para que Dios les dé entendimiento y lean el capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de los Hebreos. Por eso ya ahorita en este tiempo ya no debe de haber pastores, hermanos. Mira, por eso dice el que profana la sangre de Cristo. Dice en el capítulo 13, versículo 20, dice, del mismo libro de Hebreos, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. De ese pacto es el que te habla aquí. 7, 8, 9 y 10, esos 4 capítulos. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:11? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice sacerdote, ya no dice sacerdote ahí. Dice, él mismo perfeccionó, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, la iglesia. Nosotros los seres humanos somos el cuerpo, somos la iglesia. Unidos todos conformamos una iglesia. Entonces, la iglesia reunida no es un edificio en sí, no es el nombre de un lugar donde te congregas, no. Es la misma gente, eso se le llama iglesia. Entonces, ahorita ya no debe de haber sacerdotes, ya no, hermanos. Ya tú no puedes, un sacerdote, por más santo que sea, no puede santificarte a ti. El único, no puede salvarte a ti, el único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Así que les ruego en el nombre de Cristo, lean estos capítulos, hermano. Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Lean ese capítulo, lean Hebreos 13, versículo 20. Lean esos capítulos, lean Efesios 4:11, para que ustedes entiendan, hermanos. Lean también Levítico 16, 20, 22, para que conozcan allí cuál era el chivo expiatorio. ¿Sí? Porque yo no sé si tú has oído que dicen, nos tienen a nosotros como chivos expiatorios. Ahí te dice qué es un chivo expiatorio. ¿Sí? O sea, nada más te estoy dando claves cómo puedas entender un poquito más la Biblia, las Escrituras. De eso es mis mensajes, para que tú leas las Escrituras, para que tú leas la Biblia, para que tú conozcas la verdad. Ya no sigas engañado, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Oí bien lo que te digo. Sí, vienen problemas muy grandes al mundo. Yo sé lo que te digo, porque está escrito. Si no estuviera escrito, no te estuviera diciendo esto. Pero está escrito. Pero no sabemos cuándo viene Cristo. Nomás nos dice que viene a la tierra. Y todas las cosas que van a pasar antes de su venida. Capítulo 24 de Mateo, lee todo el capítulo. Ahí te vas a enterar. Y pues yo te mando estos mensajes, hermano, para que tú te des cuenta de la realidad de las cosas, la verdad de las cosas. Y todo esto te lo mando en el nombre del Señor Jesús, de mi Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a tu familia, tu hogar, tus hijos, tu esposa, todos tus padres, tu trabajo. Que Dios te dé fuerzas para caminar hacia adelante y que te dé la sabiduría para que puedas encontrar la verdad. Pero tienes que ir a oración a Él, arrepentido con todo tu corazón, y no vuelvas a pecar nunca más. Ya no, hermanos, ya hay que dejar, como dice aquí, capítulo 10, versículo 24 de Hebreos: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que quiere Dios, que vivamos en paz, que nos ayudemos los unos a los otros. Cuando tú te mueras no te vas a llevar absolutamente nada. Y si tú no recibes a Cristo, si tú no te bautizas en su nombre y no lo recibes como tu Señor y Salvador de tu vida, hermano, lo único que te voy a decir, que te espera el día que tú mueras, te espera el infierno. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Que Dios te bendiga, hermano. Y no temas, no temas. Confía en Dios, confía en Dios, confía en su promesa. La promesa de Él es la vida eterna que tenemos nosotros por delante. No temas, obedece a Dios, sírvele a Dios, y Dios te va a dar ese grande galardón que es la vida eterna. Que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.